buenas noches con todos. Mi nombre es Johnny Blas Jaimes, especialista en gestión de proyectos GIS. Y en esta ocasión les brindaré la clase maestra acerca la introducción a la gestión de proyectos con MS Project, que es la primera clase maestra del programa de educación libre de la empresa consultora de proyectos Bluescore. Son 3 clases maestras, esta es la primera. Recordemos que estas clases van a ser certificadas. Requisitos: que estén inscritos en las clases y elaborar un proyecto al finalizar estas 3 clases. De ello vamos a hablar más adelante. Vamos a iniciar. En estas clases vamos a aprender a usar el software de MS Project. Ahora bien, este software está inmerso en la gestión de proyectos, gestión y administración de proyectos para ser más claro. Por lo cual debemos de tocar ciertas nociones teóricas en cuanto a la gestión de proyectos y obviamente también aprender a usar las herramientas que nos ofrece el software. Para ello requiero de fuentes formales. Profesor, yo cuento con fuentes como YouTube, distintos papers, blog, y todo ello está bastante bien, pero hablemos de fuentes formales que cuentan con cierta base, orden y actualización. En el campo de la gestión de proyectos, dirección de proyectos, la fuente formal es la guía del PMBOK, respaldada por el PMI. Y por el lado del manejo del software, si bien es cierto tenemos una gran cantidad de tutoriales del uso del software, la fuente oficial es la página de soporte de Office o Microsoft Office Support. Obviamente en Microsoft. Estas dos fuentes son las que debemos de tener a base de consulta y referencia para poder desarrollar adecuadamente cualquier tema de gestión y administración con el uso del software MS Project. Ahora bien, vamos a hablar acerca de proyectos netamente, pero ¿qué viene a ser un proyecto? Tomando como referencia la guía mencionada del PMBOK, tenemos el siguiente concepto: proyecto, esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y aquí resalto esfuerzo temporal. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos de proyectos. Desde el desarrollo de un nuevo compuesto farmacéutico para el mercado es un proyecto. Fusionar 2 organizaciones, mejorar un proceso de negocio dentro de una organización, adquirir e instalar un nuevo sistema de hardware informático para su uso en una organización es un proyecto. La construcción es otro proyecto. Ahora bien, resalté esfuerzo temporal. Tengamos en cuenta que esfuerzo temporal no es igual a la duración de un proyecto, ¿sí? El fin de un proyecto, ¿cuándo es? Cuando se da el logro de objetivos. ¿Sí? El logro de objetivos. Y esta noción sale en base al concepto esfuerzo temporal que se lleva a cabo para cumplir un objetivo. Y este objetivo en base a la creación de un producto, servicio o resultado único. Un concepto a estudiar, a profundizar un poco más, la temporalidad de un proyecto. Y aquí hablamos de enmarcar un proyecto en un determinado tiempo, de fin a comienzo o de comienzo a fin. ¿A qué nos referimos? Que un proyecto puede iniciar con una fecha de comienzo o un proyecto puede terminarse con una fecha de finalización. Ejemplo, yo puedo decir mi proyecto empieza el 15 de diciembre y a partir de esa fecha, de las tareas que yo tenga, de la duración y vinculación de tareas, yo planifico cuál es la fecha de entrega. O, por el contrario, me pueden decir tu tesis debe de presentarse
el 20 de febrero. A partir del 20 de febrero yo hago el cálculo de cuándo debería de estar iniciando mi proyecto de acuerdo a las tareas con las que cuente. Tengo 2 puntos temporales a tener en cuenta. Continúo. La dirección de proyectos. Si hemos hablado de proyectos, ¿a qué se refiere la dirección de proyectos? La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Una dirección de proyectos que sea eficaz, ojo, no es lo mismo que eficiente, que sea eficaz, ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas privadas a diversos procesos como lo son cumplir objetivos del negocio, empresa o emprendimiento, satisfacer a las expectativas de los interesados, aumentar posibilidades de éxito, entregar productos adecuados en el momento adecuado, resolver problemas e incidentes. Hablamos de prevención, responder a los riesgos de manera oportuna, prevención. Lo puedo realizar mediante una eficaz dirección de proyectos. Optimizar el uso de los recursos de la organización. Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos. Son algunos de los procesos en los cuales me va a ayudar una dirección de proyectos eficaz. O sea, aplicar conocimientos, habilidades, herramientas en el proyecto cumpliendo los requisitos del mismo. Hablemos de fases de trabajo. Los grupos de procesos del PMBOK son 5, que son partícipes de la gestión del proyecto. Primer grupo de proceso, la concepción e iniciación del proyecto. Segundo, definición y planificación. Tercero, lanzamiento y ejecución. Cuarto, rendimiento y control. Quinto, cierre del proyecto. Ahora bien, ¿a qué se refieren estos grupos de procesos? Establezcamos un pequeño proyecto. Proyecto de construcción de vivienda multifamiliar. Ese es mi proyecto. Lo voy a conceptualizar. ¿De qué va a tratar mi proyecto? ¿Cuál es el asunto? ¿Su categoría? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo ejecutará? Ello se realiza en el primer grupo de proceso. La conceptualización de mi proyecto y termina con la temporalidad. Cuando yo elija cuál será la fecha de comienzo, la fecha de finalización de mi proyecto. Con ello en mente, paso a la siguiente etapa. Por ejemplo, mi proyecto va a comenzar el 30 de julio. Por ejemplo, es un ejemplo. Mi proyecto inicia el 30 de julio. Ahora bien, en la fase de planificación de mi proyecto, yo voy a determinar cuál es el calendario laborable de mi proyecto, por un lado. Luego determinaré qué tareas requiero para cumplir con los objetivos de mi proyecto y cuáles son los recursos con los que debo de contar para cumplir cada una de las tareas planteadas. Adicional a ello, también puedo realizar una etapa de prevención con tareas programables o casos que puedan suceder en mi proyecto. Programación de casos. Termino de planificar y guardo esta planificación mediante la herramienta de línea base. Con lo cual termina mi segundo grupo de proceso, mi segunda fase de gestión de proyectos, y paso a la siguiente, a la tercera, que es la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto, el proyecto como tal se lleva a cabo desde el punto de vista técnico y administrativo. Ahora bien, ¿qué hacemos como gestores del proyecto? Realizamos los ajustes del proyecto que sean necesarios y a la vez el seguimiento de este proyecto.
Ahora bien, cuando hay un porcentaje de avance de ejecución, yo puedo realizar periodos de control. Y aquí estamos hablando del cuarto grupo de proceso, cuarta fase. Periodos de control. Puedo controlar el avance de la ejecución de mi proyecto al 20, al 40, al 60, al 80%. Hago un barrido de control. Y cuando llego al 100% puedo hacer un control, pero del estado final del proyecto. Y este control se denomina cierre de proyecto. Y el cierre de proyecto es mi etapa final. ¿Sí? Donde cierro el proyecto en forma, desde el punto de vista administrativo y técnico. Y de esta forma estamos mencionando los grupos de proceso del PMBOK aplicados a la gestión del proyecto. Profesor, no lo entendí bien de esa manera, pues veamos el siguiente diagrama. Mi proyecto inicia con el grupo de iniciación de proyecto aquí. Luego de la iniciación paso a la planificación. Luego de la planificación paso a la ejecución del proyecto. Y la ejecución, cada periodo de ejecución o cada porcentaje de proyecto ejecutado se debe de controlar para poder realizar la comparación entre lo ejecutado y lo planificado. Avanzo al 20%, controlo. Sigo ejecutando, avanzo al 40%, controlo y sigo ejecutando. Ahora bien, hay periodos de los cuales controlo y en este control voy a requerir realizar una replanificación. Entonces del control puedo volver a la etapa de planificación y nuevamente ejecuto, controlo. Sí, ejecuto y controlo. Y luego al final paso a la etapa de cierre. Llego al 100% de ejecución, hago el control y cierre a la vez. Estos son los grupos del proceso según el PMBOK. Recuerden que el PMI es el responsable de determinar qué procesos son apropiados y el rigor de cada uno de ellos. Sigamos. Ahora, ya hemos hablado acerca de gestión de proyectos, básicamente dirección de proyectos, qué es un proyecto, grupos de procesos. Ahora, hablemos acerca de componentes que participan en la gestión, como las tareas, los recursos. Y primero hablemos de las tareas que son los elementos claves en cualquier proyecto. No puedo determinar un proyecto si no tengo las tareas a realizar. Las tareas en un proyecto son todas las labores secuenciales que se realizan de forma lógica y ordenada. En MS Project lo vemos de esta forma, en forma de lista. Una tarea tiene duración. Si la tarea no tiene una duración, pasa a denominarse hito en MS Project. Las tareas deben de vincularse. La vinculación no es otra cosa que el comportamiento de una tarea sobre otra. Las tareas pueden empezar una después de otra, o sea, de fin a comienzo. Hay tareas que inician juntas, hay tareas que terminan juntas su labor. Por ello hablamos de vinculación. Tengo 4 tipos de vinculación, de los cuales los 3 primeros son las vinculaciones más frecuentes. Ya lo iremos detallando más adelante. Por ahora estamos hablando acerca de los componentes, ir conociéndolos un poco más. Tareas críticas. Por un lado tenemos las tareas no críticas, las tareas críticas. ¿Qué son las tareas críticas? Aquellas tareas que, ya sea por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre, influye o altera el fin de un proyecto. Sí, hay que tener mucho ojo con las tareas críticas. Recuerden, razones por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre. El conjunto de tarea crítica te va a formar una ruta crítica. ¿Sí? Una ruta crítica que es visible en un diagrama de red, es visible en un diagrama de PER o un diagrama de Gantt. La ruta crítica del proyecto.
Esta ruta va a determinar, influir y alterar el fin de tu proyecto. Así que hay que mucho ojo con la ruta crítica. Hablemos de un componente adicional, los hitos. Los hitos teóricamente son labores también, ¿sí? Son labores, son tareas. Estas tareas tienen un tiempo de duración 0. Ahora, también los hitos son la finalización de actividades o fases, son marcadores de presentación, marcadores que destacan una fecha. Si yo puedo poner un hito al final de un proyecto, al final de una entrega, un hito para la presentación, si deseo destacar alguna de las fechas. Pero ojo que el hito no deja de ser una tarea. En MS Project puedes programar una tarea, darle tiempo de duración 0 y automáticamente se convertirá en un hito. Hablemos acerca de los diagramas y gráficos. MS Project, a diferencia de otros programas como Word, Excel o PowerPoint, que son de Office, su interfaz de trabajo no solamente es el diagrama de Gantt, tiene diferentes hojas de trabajo, diferentes vistas para poder trabajar, analizar y controlar un proyecto. La más conocida es el diagrama de Gantt, la cual es una representación gráfica de la dedicación de un tiempo determinado en realizar actividades o tareas. Tenemos una vista aquí de un diagrama de Gantt. Tareas por un lado, distribución de tiempo por el otro. Aquí tenemos otra en MS Project y aquí una vista de una presentación. El diagrama de Gantt, presentado por Henry Lawrence Gantt, padre de la gestión. ¿Qué otros tipos de diagrama podemos visualizar y analizar? El diagrama de red. Si el diagrama de Gantt me sirve muchísimo en la etapa de planificación, el diagrama de red me sirve bastante en la etapa de ejecución. Si en el diagrama de red yo puedo ver estado de tarea, porcentaje de avance y obviamente la ejecución de cada una de ellas. Es bastante útil el diagrama de red. También veo vinculaciones. La estructura de datos EDT o estructura de descomposición de trabajo no es otra cosa que las viñetas que me permiten visualizar jerarquías dentro de un proyecto. Esta jerarquía me va a permitir distinguir entre título de proyecto, etapas, fases, actividades de mi proyecto. Me permite conocer además la jerarquía y la organización de los elementos dentro de mi proyecto. En mi diagrama de Gantt, ¿sí? Viene a ser la EDT, estructura de datos. Ahora bien, hemos hablado acerca de tareas, acerca de diagramas. Hablemos acerca de recursos. En MS Project contamos con 3 tipos, y hablo de tipos, ojo, de recursos: trabajo, materiales y costo. Los recursos de tipo trabajo se refieren tanto a recursos humanos como equipamiento y herramientas. ¿Sí? Un ingeniero, un arquitecto, un tractor, una mezcladora, un martillo, un alicate. Trabajo. Recursos de tipo trabajo. Los materiales se refieren a elementos consumibles y aquí vemos varios ejemplos. Y los costos, servicios y gastos de representación. ¿Sí? Los tipos de recursos. ¿Por qué es importante conocer el tipo de recurso? Porque un tipo de recurso tiene una forma de ingreso a la hoja de recursos distinto, parámetros a llenar diferentes y debo de conocer correctamente el tipo de recurso. Un recurso de tipo material tiene etiquetas de material, un recurso de tipo trabajo no lo tiene. Un recurso de tipo trabajo tiene capacidad de trabajo, los materiales y costos no lo tienen. Entonces,
hay que saber determinar los tipos de trabajo en tu proyecto. Ya hemos hablado acerca de gestión de proyectos. Ahora bien, vamos a hablar acerca del software. Hablemos de MS Project. Sí, hablemos de MS Project. Producido por Microsoft, su utilidad es la administración y gestión de proyectos. Tiene diversas versiones desde el 2003 al 2019 y hay otras alternativas a Project Libre, Open Project. Vamos a ver cada uno de estos puntos de forma más específica. Producido por Microsoft. Todos conocemos a quién nos referimos con Microsoft, una empresa líder en ofimática. ¿Y por qué es líder en ofimática? Porque sus software a nivel ofimático son los más utilizados en el mundo, los más completos también. Y los referimos a Excel, Word, PowerPoint. Su complemento con MS Project es, valga la redundancia, la complementariedad que existe al momento de copiar informes, agregar diseños, etiquetas, colores, exportaciones. Me es muy sencillo trasladar información de Excel a Project, de Project a Excel, de Project a PowerPoint para una presentación. Entonces hay mucha complementariedad. Y que MS Project sea respaldado por Microsoft nos da acceso, por ejemplo, a su página de soporte, donde encontrarán videotutoriales, papers, ejemplos y mucho más acerca del software. No hay mejor manual que la página de soporte de Office, información formal y actualizada. Hablemos de la utilidad y uso del software. Ahora, el uso del software va desde el tema de formulación, planificación, seguimiento, control y cierre de un proyecto. Te ayuda para gestionar todas las fases de un proyecto. Ahora bien, el fuerte del software MS Project es la fase de planificación, la cantidad de herramientas de los procesos que yo puedo ejecutar son sobre todo empleables en la fase de planificación. Profesor, ¿y las otras fases no? Sí, también, pero en menor medida. Si yo quiero realizar control con MS Project, tengo muy buenas herramientas, gestión de informes, información estadística, tablas. Pero si yo deseo realizar un control más exhaustivo en el tema de costos y presupuestos, tengo por ejemplo un programa más especializado como S10. Si quiero realizar mayor énfasis en el tema de seguimiento y cierre, Oracle Primavera, ¿sí? Pero si hablamos de una gestión general de proyecto, MS Project es la mejor opción. ¿Cuáles son las versiones de MS Project? Tengo versiones desde el 2003, 7, 10, 13, 16 y la versión actual 2019. Diferencias en estas versiones. Si usamos las versiones del 13, 16 y 19, no hay muchas diferencias en cuanto a la interfaz, sí en cuanto a procesos. Si utilizamos versiones anteriores al 2013, vamos a ver demasiadas diferencias, tanto en interfaz, procesos, herramientas, así que no es recomendable ya en este tiempo versiones 10, 7 y 3. Pero podemos seguir utilizando versiones 13, 16 y 19. Versión actual. Aquí vemos la vista del software en versión 2019. Tenemos una barra de título, como todos los programas de Windows. Tenemos una cinta de opciones como los otros software de Microsoft, que se dividen en fichas, en grupos. Tengo mi escala de tiempo, tengo mi interfaz de trabajo, que en primera instancia en MS Project es un diagrama de Gantt, y tengo mi barra de estado. Son las partes, los componentes estructurales de tu ventana de trabajo de MS Project. Hasta aquí hemos hablado de MS Project.
su utilidad, sus versiones, su interfaz. Ahora bien, MVC Project es una muy buena opción, la mejor del medio en cuanto a gestión de proyectos de forma genérica, ¿sí? Sobre todo en la parte de planificación. No obstante, para el uso de MVC Project debemos de contar con una licencia de uso. Sí, una licencia de uso. Profesor, ¿no hay otras alternativas que sean libres? Sí las hay. Project libre de OpenProj, ¿sí? Aquí está, entre las dos versiones, que son herramientas. Bueno, es una herramienta libre, muy homóloga al MVC Project, muy parecido, bastante parecido. Obviamente tiene algunas limitaciones en cuanto a los procesos en comparación al software de MVC Project, pero cumple muy bien sus objetivos, o el objetivo de un software de gestión. Controla tareas, recursos, costos, emite informes, así que es una muy buena opción de uso libre. Y hasta aquí vamos a llegar con nuestra clase. Esta es una clase teórica por ser la primera, y luego vienen nuestras siguientes clases. La siguiente es la de planificación, que ya es en la siguiente semana. Ahora bien, hemos dado una noción teórica acerca del software. Ahora vamos a notar parte de la teoría en la práctica, para lo cual vamos a aperturar el software. Lo podemos aperturar desde su acceso directo de escritorio, desde la búsqueda del menú de mi Windows también. Desde, si lo tenemos anclado en la barra, lo podemos ejecutar desde ahí, o también desde el ejecutable Windows R, y el ejecutable de Project es WinProj. Y lo podemos ejecutar. Voy a darle proyecto en blanco para iniciar. Y ya tengo una nueva ventana, un nuevo proyecto. Aquí inicio con el software. Recordemos los procesos, los grupos de procesos según el PMBOK que habíamos visto, o también denominadas fases de gestión, que empezaba con la conceptualización de proyecto. En MVC Project esta conceptualización no es tan extensa. Sí, en MVC Project la conceptualización del proyecto determina qué información clave debo de conocer de mi proyecto e ingresarlo. ¿Cómo lo realizo? Me voy a archivo, me voy a información, información del proyecto y propiedades avanzadas. En propiedades avanzadas, en la pestaña resumen, lleno los datos de mi proyecto. Voy con el título: construcción de vivienda. El asunto: construcción. El autor, en mi caso mi nombre. El administrador, supervisor o su nombre también. Organización, unidad ejecutora. ¿Sí? Son datos de ejemplo, ojo. Categoría, ingeniería. A partir de la línea que vemos aquí, los datos ya son opcionales, pero se recomienda. Palabras, vivienda. Palabra clave. Comentarios. Pueden ser tan detallosos como deseen. Por ejemplo, si estoy haciendo la construcción de una vivienda, puedo poner aquí el área a construir o el área construida que tendremos. La ubicación, bueno, puede ser la ubicación geográfica por un lado, en coordenadas, o también la ubicación que viene a ser la dirección. Los propietarios y todos los otros datos que nosotros vayamos a requerir, ¿sí? La base del hipervínculo podemos poner aquí, si lo tuviésemos, un enlace externo hacia una página web. Si en mi caso no lo tengo, si deseamos podemos insertar uno propio, no hay problema. Y aceptamos.
Una vez aceptado, ya hemos conceptualizado cómo termina la primera fase de gestión de proyectos con la temporalidad. Vamos a seleccionar si mi proyecto va a iniciar a partir de una fecha de comienzo o finalizar. Vamos a iniciar a partir de una fecha de comienzo. Ya está, fecha de comienzo. Entonces, comenzamos desde esta opción. El proyecto trabajará con una fecha de comienzo. Aquí. Ya está. ¿La fecha de comienzo es hoy? No. Si hoy recién lo voy a planificar, la fecha de comienzo del proyecto va a ser dentro de 2 meses. Voy a escoger el 15. El 15 de marzo. Ya tengo la información del proyecto por un lado y ya tengo la temporalidad de mi proyecto desde comienzo y ya enmarqué la fecha de comienzo. Profesor, ¿puedo también determinar la fecha de finalización? No. La fecha de finalización se va a determinar de acuerdo a las tareas y la duración y el tipo de vinculación que tengas. Por ahora solamente hemos elegido desde cuándo iniciaría el proyecto. Que eso es en base a nuestra conceptualización. Guardo el archivo. ¿Lo guardo con el mismo nombre del título? No, no es necesario. Lo puedes guardar con cualquier nombre de forma independiente. Proyecto CM y le puedo poner la fecha de hoy. 07 del 011. Perdón, 01. Sí, de esta manera guardo el proyecto y acabo de realizar una breve conceptualización del proyecto. ¿Puedo continuar? Sí, pero ya sería para hablar acerca de la planificación, que es lo que vamos a realizar en la siguiente sesión, en la siguiente clase. En nuestra siguiente clase vemos el tema de planificación ya de forma más detallada. Ahora bien, recuerden que estas clases maestras no vienen a ser parte de un curso como tal, sino estamos tocando los temas del programa que son más frecuentes, los más pedidos, por decirlo así. Al finalizar las clases maestras, la empresa consultora de proyectos Bluescore va a brindar un certificado, para lo cual solo hay 2 requisitos. El primero, estar inscrito. Para ello se ha brindado un formulario. El formulario que han llenado para recibir estas clases. Estar inscrito en ese formulario suficiente para el primer paso, y el segundo es resolver el proyecto que se les enviará. Bueno, yo les dejaré el proyecto al finalizar la tercera clase maestra con un tiempo determinado de entrega. Con esos 2 criterios se obtendrá un certificado por parte de la empresa. Ahora bien, aprovecho también para comentarles que ya está por lanzarse, el día de mañana es el lanzamiento del curso completo de MS Project, que es el curso de gestión y administración de proyectos con MS Project. No solamente se ve MS Project, sino también teoría de gestión de proyectos. Va desde el nivel básico al nivel avanzado, es un curso completo. Inicia el miércoles 20 de enero a las 7 p.m. hora Perú. El costo anterior ha sido de $100. En este ciclo de verano el costo está al 50% de descuento, a solo $50. Estamos hablando de 10 sesiones de 3 horas, 30 horas, las cuales equivalen a 40 horas académicas, que es lo que se detallará en el certificado a brindar. Certificado, clases grabadas, material incluido. Mayor información se los estarán brindando por medio de los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Es un informe adicional que les brindo. Por mi parte, respecto a la clase maestra, ello sería todo. Muchas gracias por la atención brindada. La diapositiva se encuentra en su link de materiales que les ha sido brindado, y cualquier duda o consulta estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias, muy buenas noches.